para empezar, desde lo último que está pasando con la internación de Diego Maradona, saludar al doctor López Rossetti para hacerle algunas consultas. Hola Dani, buen día, gracias por estar, como Hola siempre. Adrián, Erika, ¿cómo les va? Bien, vos ¿Qué sabés tal, que doctor? lo escuchaba al doctor Morla, Dani, que hablaba de un cuadro emocional, no frecuente en Maradona, no sé si llamarlo depresión, pero un poco más caído de lo normal. ¿Esto puede tener vínculo con un hematoma subdural como el que tuvo Diego? ¿Puede traer algo por ese lado? Sí, sí, claramente. Todas las sintomatologías de orden neurológico, todo lo que tiene que ver, Erika, Adrián, con lo que se llama el estado de alerta o el estado anímico. El estado anímico tanto en un estado anímico para abajo, es decir, depresivo, o el estado anímico eufórico, es lo que se denomina distimia, un nombre raro para decir cómo las personas pueden manifestar su estado de ánimo, y eso se da porque el cerebro funciona integralmente y claro está, si como en este caso hay una masa que ocupa espacio, que se llama masa tumoral, benigna, que es dada por un coágulo de sangre que comprime el cerebro, pero también sucede, y a nadie se le va a escapar, que como el cerebro está rodeado de hueso, cualquier cosa que ocupe espacio va a aumentar la presión dentro de la cavidad craneana. Básicamente es lo mismo que si en una botella cerrada le abrimos el tapón y le metemos 2 aceitunas, volvemos a tapar el tapón, la presión adentro es mayor. Esa presión de líquido altera las funciones neurológicas que pueden dar ciertamente tristeza, melancolía, letargo, decaimiento, disminución de la capacidad de respuesta inmediata, es decir, todas las funciones psíquicas pueden estar disminuidas. Doctor, ¿puede haber sentido dolor una persona que tiene este hematoma en la cabeza? ¿Siente el dolor ahí donde lo tiene o no? No, generalmente no. Generalmente hay síntomas que están relacionados, Erika, con el área donde está el hematoma. Yo me entero ahora digamos, del éxito de la cirugía, que era lo habitual, lo dijimos en el noticiero de anoche, son cirugías. Todas son cirugías, así que todas tienen riesgo, pero es una cirugía de las más comunes dentro del ámbito de la neurocirugía, y si uno no se encuentra con nada extraño, la evolución neuroquirúrgica posterior, es decir, el postquirúrgico, en términos generales, es muy bueno. Se saca una tapita de hueso, se lava bien, se saca eso que se acumuló durante días o semanas, se vuelve a tapar, se deja un pequeño drenaje por si hay líquido que quiere salir espontáneamente, y la evolución en términos generales es buena. Ahora, yo no sé si ustedes tienen información si el hematoma, es decir, este hematoma subdural, fue del lado derecho Izquierdo. o del lado Fue del izquierdo. lado No sé si esa izquierdo. información la tenemos a esta hora. Fue del lado izquierdo, Pero doctor. dependiendo la ubicación de ese hematoma, fue del lado izquierdo, o sea, fue de este lado. Bueno, yo escuché días atrás que el paciente, en este caso Diego Armando Maradona, tenía cierta dificultad para hablar, como una palabra escandida, como una palabra arrastrada, como cuando uno tiene sueño o le cuesta hablar. El área de la formulación motriz del lenguaje, es decir, la que permite que articulemos palabras, está justamente del lado izquierdo. No sé la localización, pero simplemente estamos haciendo un repaso. Es probable que al ser del lado izquierdo, ese haya sido el síntoma y no dolor, como uno pudiera suponer, Erika. Es decir, según la localización del hematoma, serán los síntomas dominantes. No obstante ello, cualquiera sea la localización, la presión de líquido dentro de la cabeza aumenta y puede dar esa sensación de decaimiento o letargo. No hay que olvidar que aunque llame la atención, nuestro cerebro en nuestra cabeza está rodeado de líquido, tanto abajo como en el medio. Para decirlo metafóricamente, nuestro cerebro flota de algún modo dentro de la cabeza, dentro del cráneo, y eso tiene varias funciones, y una es para evitar los traumas. Cuando una persona se golpea, al estar flotando, hay una cierta elasticidad que protege al cerebro.
Dani, a Maradona lo internan el lunes a la noche, después se precipita este cuadro, ayer lo operan, pero desde el lunes a la noche se sabe que entró con anemia. ¿A qué atribuís esa anemia? La anemia no puede o no tener relación con esto. La anemia puede ser un fenómeno anterior. No sabemos el tiempo que lleva la formación de este coágulo, de este hematoma subdural. La única forma de saber el tiempo es tener una tomografía, Adrián, de una semana atrás, de un mes atrás y así sucesivamente. Lo que sí sabemos es que dentro de los hematomas, esto que es un coágulo, y el nombre y el apellido es hematoma subdural, en este caso mentero, izquierdo, debe tener días o semanas de evolución. Si la anemia es porque se acumula sangre ahí y se pierde del sistema circulatorio, es muy poco probable, porque en términos generales la acumulación de sangre en la cavidad craneal es muy poca en términos de volumen. La anemia puede reconocer otros orígenes, como a lo mejor, si esto lleva semanas de evolución, pérdida del apetito o alguna cuestión nutricional que haga que Diego Armando Maradona tenga menos glóbulos rojos, que dicho sea de paso, es algo que se recupera posterior a la cirugía o porque se agrega sangre, es decir, se transfunde sangre, o porque el paciente, bien alimentado y seguramente lo va a estar, recupera glóbulos rojos. ¿Qué tipo de golpe puede provocar este hematoma, doctor? Ya que el cerebro tiene ese tipo de protección, uno se imagina, no sé, un golpe, una caída con la puerta de una alacena, puede ser con una pelota. ¿Qué tipo de golpe lo puede originar? En realidad, Erika, cualquier golpe, el 50-60% de los casos, los pacientes o los familiares de los pacientes recuerdan un golpe. O se golpearon al abrir una ventana, o se cayeron en el baño, o la puerta del auto, generalmente golpes poco importantes que producen la ruptura de las venas. Tenemos que recordar que lo que se rompe, Erika, no son las arterias. Las arterias son las que llevan a mayor presión sangre y llevan mucho oxígeno. Las venas son las más, digamos, las más moradas, las más azules, tienen menor cantidad de sangre. Para hacer una sinonimia, mucha gente que cuando empieza a sangrar la nariz cree que es por hipertensión arterial. Va, se toma la presión está muy alta, y entonces en el imaginario popular, ¿qué dice una persona? Me subió tanto la presión que se me está rompiendo una arteria y estoy sangrando. Pues no es así. La mayoría de las veces la sangre que sale de la nariz no es de las arterias, sino es de rupturas de las venas y no tiene que ver con el aumento de la presión arterial. ¿Aumenta la presión arterial cuando sale sangre de la nariz? La respuesta es sí, porque la persona se pone nerviosa, se toma la presión y la presión aumentó. Acá pasaría lo mismo. Lo que sangra, afortunadamente, no es una arteria, son venas. Por eso el pronóstico es bueno y da tiempo para la cirugía. Totalmente distinto es si lo que se rompe es una arteria. Ahí tendríamos un cuadro de accidente cerebrovascular agudo, como en la ruptura de un aneurisma. Esto afortunadamente es venoso y la mayoría de las veces tiene una evolución benigna. Dani, estás marcando una diferencia entre ACV y hematoma subdural, ¿no? Ahora digo, Sí. ¿eventualmente pueden tener consecuencias parecidas? Bueno, todo lo que está dentro de la cabeza puede tener consecuencias parecidas. Observá vos, Adrián, que esto es un tumor, es decir, en términos de definición médica es un tumor, es una masa que ocupa espacio. Sin embargo, no es un tumor de células malignas, es simplemente un chichón que está adentro. ¿Cuántas veces te habrás golpeado vos, Erika, yo o quienes nos escuchan, que nos dimos un golpe en la cabeza y nos salió un chichón? Ese chichón, dijimos, mira el chichón que tengo, pero a la semana, 10 días, el chichón se fue. Si el chichón se forma adentro, pero adentro quiere decir entre el hueso y el cerebro, ese chichón se llama hematoma subdural y no se resuelve muchas veces solo, con lo cual hay que sacarlo. ¿Y cuándo se lo saca? Cuando da síntomas. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya está comprimiendo el cerebro o, peor aún, está aumentando de tamaño, lo cual requiere
una cirugía programada para sacar ese chichón interno, por decirlo en palabras populares. Si la operación duró 1 hora 20, doctor, ¿estamos hablando entonces de que fue una operación sencilla dentro de parámetros normales, esperables? Sí, la operación para sacar un hematoma subdural es una de las operaciones neuroquirúrgicas más simples que hay, Erika. De hecho, es la primera que hacen los residentes o quienes se capacitan en neurocirugía. Es el equivalente a que un médico cirujano joven, en la formación de su carrera, sus profesores, mentores o jefes de servicio, que siempre fueron ayudados por estos médicos, digan, bueno, estás en condiciones de hacer tu primer apéndice, quédate tranquilo, yo voy a estar al lado siempre tuyo. Bueno, acá es lo mismo, es una cirugía simple porque hay algo que es central, no se toca el cerebro. Es decir, cuando aparecieron las primeras noticias, no solamente acá, sino en el mundo, que dice Diego Armando Maradona tiene un tumor cerebral. No, la palabra tumor cerebral médicamente implica que el tumor, Erika, está en el cerebro. Eso ya es otra historia, porque sea de naturaleza benigna o maligna, para sacarlo tenés que abrir el cerebro. Acá el cerebro no se tocó. Acá se tocó el hueso que lo rodea, las capas transparentes de cubierta, como si fueran de plástico, que se llaman meninge, encuentran el chichón, el hematoma, lo sacan, lavan adecuadamente y vuelven a poner la tapa. Básicamente, ese es el acto quirúrgico, es una cirugía simple. Dani, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría hacerte una combinada, rapidita. Decirle a Maradona, cuando vuelva a la normalidad, que no tenga contacto con la pelota, que eventualmente no cabecee una pelota. Es su vida. Primero, esto puede ser un riesgo para él. Y segundo, a juzgar por lo que conocemos de la vida de Diego, su vínculo con las drogas, con el alcohol en el último tiempo, con su sobrepeso que vemos como el último viernes, ¿qué tanto puede incidir en una situación parecida a la que acabamos de vivir? Adrián, todos los puntos que comentás pueden tener influencia negativa en el postquirúrgico de este tipo de cirugía. Será el médico tratante el que le tendrá que decir que hay cuestiones que pueden hacer que esto, la palabra es difícil, recidive. Recidive quiere decir que vuelva a aparecer incluso en la misma localización. Los condicionamientos para que esto suceda son la edad avanzada, esto es más frecuente con edad avanzada. ¿Por qué? Porque cuando todos nos vamos volviendo un poco más grandes, como es mi caso, el cerebro, aunque parezca increíble, se achica un poquitito. Al achicarse, las venas que están por ahí se estiran más. Al estar más estiradas, son más frágiles. Entonces, la edad no juega a favor. Los golpes no juegan a favor. El alcohol no juega a favor. Los anticoagulantes no juegan a favor. La aspirina no juegan a favor. Los llamados anticoagulantes no esteroideos, que son un grupo de anticoagulantes de marcas comerciales que todos conocemos, no juegan a favor. Con lo cual va a requerir un control posterior, siempre con la lupa puesta de que, ojo, tiene el antecedente de un hematoma subdural del hemisferio izquierdo en tal localización. Así que cualquier síntoma de estos, lo primero que vamos a hacer es una tomografía computada o una resonancia magnética nuclear. Doctor, muchísimas gracias. Tan claro, como siempre, y tan ameno. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Dani. Chao, chao. Rexona